Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Hoy es día 25 de junio del 2025 y en España ahora son las 6:58, es decir, faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Bien, lo primero estos días decirles que estos días estaba repasando, estoy poco a poco, el libro Secretos del Tiempo, porque el doctor Stephen Jones parece que lo volvió a sacar y entonces lo estoy volviendo a repasar yo también para volverlo a colgar cuando ya esté terminado. Y ayer me tocaba el capítulo, creo que es el capítulo tercero, sí, que es 120 jubileos y el Espíritu Santo. Tremendo capítulo donde nos habla del plan de Dios en las tres palomas, de enviar el Espíritu sucesivamente, pues siguiendo un poquito el tipo de las tres palomas de Noé y cómo está estructurado todo eso, toda la historia del derramamiento del Espíritu Santo, de Pascua, de Pentecostés y de Tabernáculos, para acabar todo con un gran diluvio de fuego del Espíritu que va a contrarrestar el diluvio de Noé, ¿verdad? Que lo va a dar la vuelta. Simplemente recordarle que tienen estos dos posts en el canal, 120 jubileos y el Espíritu Santo, el plan de Dios en las tres palomas de Noé. Este es un vídeo que se hizo por separado y después, como también se grabó el libro, pues también lo tienen aquí. Uno es como 10 minutos más largos que el otro, pues ustedes miran los dos o miren el que más les guste. Recomendarles que lo vuelvan a escuchar porque es muy interesante. Bien, dicho eso, entonces vamos a ir con lo que tenemos para hoy. Como siempre, anunciarles el vídeo que Dios mediante grabaremos el viernes, que como ven por la señal, pues que es un cambio de sentido, es la parte 2 de la leche de la palabra de Dios. La primera era de fe en fe, ahora vamos a ver el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, pues lógicamente es un cambio de sentido. Uno camina de espaldas a Dios y oye la voz de Dios aquí en la nuca, porque el Señor dice, volveos a mí, decía el profeta, ¿no? Pero ellos hacían así, pero seguían caminando por el otro lado. Mas dijeron, no andaremos, dice también. Y entonces, pues consiste en volverse a empezar a caminar, ¿eh?, en dirección a Jesús. A algunos les gusta hacer marchas para Jesús, ¿eh?, pero lo que el Padre quiere es que hagamos marchas hacia Jesús. No marchas para Jesús, sino marchas hacia Jesús. Bien, la sección 2, como les decía, el arrepentimiento, y vamos a ver hoy la parte 1, es arrepentimiento, propiamente dicho, y veremos la parte 2. Perdón, no hoy, el viernes de mediante, la parte 1, que es el arrepentimiento, y la parte 2, que es, vamos a ver que esto está un poquito como descolocado. Dios mío, yo no sé qué me pasa a mí con estos sistemas que se me cambian de un día para otro, lo cierro y nunca me parece igual. Bueno, la parte 2 diríamos que vamos a ver la justicia, la imparcialidad y la no opresión o no oprimir a los que nos rodean, ¿verdad? Eso es lo que veremos, como les dije, para el próximo día, Dios mediante.
el viernes. Y hoy pues vamos a continuar con el segundo de los vídeos que hacemos dos seguidos. Cuando abordamos Deuteronomio, pues hacemos dos. Hoy continuamos entonces con Deuteronomio, discurso 4 del doctor Stephen Jones, y vamos a ver el capítulo séptimo, 6.000 años de esclavitud. Comenzamos. La ley no es meramente una guía ética para definir el bien y el mal en nuestro trato con Dios y nuestros vecinos. La ley también es profética porque nos dice la forma en que Dios trata con las naciones y con nosotros como individuos. Déjenme que achique un poquito este asunto para que tengamos más espacio abajo. Bien, repito, la ley también es profética porque nos dice la forma en que Dios trata con las naciones y con nosotros como individuos. Por esta razón vemos cómo la Pascua profetizaba de la muerte de Jesucristo en el momento preciso en que los corderos de la Pascua, en que todos los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados. Fue cuando la crucifixión, por eso se fue con el eclipse, se fue la luz y entonces nadie pudo comenzar a sacrificar los corderos hasta que Cristo murió. Entonces fue cuando volvió. Después pasó eso, pasaron las 3 horas del eclipse y entonces pues en la segunda tarde, que se llama, antes de que se acabara el día, todavía había luz y entonces pudieron sacrificarse los corderos. La fiesta de las semanas o Pentecostés, me gusta ponerlo con mayúsculas, la fiesta de las semanas o Pentecostés fue cumplida 7 semanas después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos en el aposento alto en Hechos 2. Los discípulos habrían querido recibir el Espíritu Santo antes, pero tuvieron que esperar por 7 semanas, ya que la ley profetizaba el tiempo señalado que tenía que ser en Pentecostés. Es 7 semanas después de la Pascua. El tiempo en la ley se basa en el significado de los números, por supuesto, pero también establece los periodos de espera con el fin de llegar a la plenitud de los tiempos, como lo dice Gálatas 4:4, y el tiempo señalado, Gálatas 4:2. Hay muchos hombres impacientes que buscan formas de evitar estos tiempos señalados. Sin embargo, Dios sigue su propia ley y por lo tanto tiene todo el derecho de esperar que los hombres sigan su ejemplo. Vamos a ver ahora, siguiente epígrafe, el milenio sábat o sabático. El calendario del jubileo de la creación se estableció en un principio para fijar los parámetros de la historia humana. Fue designado que después de 6 días de trabajo Dios decretase un reposo en el séptimo día. Otro reposo se decretó para después de 6 años. Todavía se declara otro reposo más, el jubileo, después de 7 septenios de años. Cada tiempo de reposo es profético a su propio nivel. Y no es lo que les dije, yo no sé, lo quito cada día este asunto y me vuelve a salir al día siguiente este subrayado, este resaltado en amarillo. Ayer mismo yo lo borré y no es la primera vez, esta es la tercera. Y luego cuando abro, después de cerrar y guardar, primero guardar y cerrar, luego al día siguiente me lo vuelvo a sacar. Cosas de OnlyOffice, que todavía no le he cogido el tranqui, por lo que se ve. Bien, el calendario del jubileo de la creación se estableció en un principio para fijar los parámetros de la historia humana. Fue designado que después de 6 días de trabajo, Dios decretase un reposo en el séptimo día. Otro reposo se decretó para después de 6 años. Todavía se declara otro reposo, el jubileo. Vamos a quitar, estaba el ventilador metiendo bulla, ahora parece que se va a escuchar mejor. Otro reposo se decretó para después de 6 años. Bueno, me he vuelto atrás. Bien, lo repito. Otro reposo se decretó para después de 6 años, todavía se declara otro reposo, el jubileo, después de 7 septenios de años. Cada tiempo de reposo es profético en su propio nivel.
Por lo tanto, cuando Moisés dijo que los esclavos debían ser puestos en libertad después de trabajar durante 6 años, esto también fue un patrón profético de lo que vendría. En esta ley no solo se ve de nuevo el patrón de la creación, sino que también se espera con interés el gran sábado milenial por venir. Cuando de los primeros frutos, los vencedores se levantarán de entre los muertos y entrarán en su reposo completo. Apocalipsis 20 del 4 a 6 habla de esto como la primera resurrección, que incluye solo los creyentes que son llamados a reinar, juzgar y ministrar con Cristo, en el séptimo ciclo de 1000 años desde Adán. O sea, los 6000 años y después el milenio sabático, ese séptimo ciclo es cuando los vencedores van a reinar, juzgar y ministrar con Cristo. Esos son las primicias de las primicias, los primeros de los primeros frutos. La resurrección general de los muertos se dice que ocurre al final del gran sábado, Apocalipsis 20:12. El tiempo de Dios basado en el calendario del jubileo fue arraigado en los patrones del pensamiento hebreo. Por desgracia, cuando los cristianos hebreos fueron expulsados de Judea y vieron una afluencia de conversos griegos, este patrón de pensamiento se perdió a finales del siglo II, siendo abrumado por la cultura y formas de pensar griegas o griegos. Un gran defensor del pensamiento hebreo era Bernabé, quien escribió en su epístola de Bernabé, capítulo 13, versículos 4 y 5, lo que sigue. Este es uno de los apócrifos, ¿verdad? Consideren, hijos míos, lo que significa Él los terminó en 6 días. Él, como se refiere al Señor, la creación, pues lo vamos a poner con mayúscula. El significado de esto es que en 6000 años el Señor llevará todas las cosas a su término, porque con Él un día son 1000 años, como Él mismo da testimonio diciendo, he aquí, este día será como 1000 años. Por lo tanto, hijos, en 6 días, es decir, en 6000 años, se cumplirán todas las cosas. Bernabé no arroja mucha luz sobre lo que Dios quiere decir realmente al final de los 6000 años. Esto se deja para Juan en Apocalipsis 20, donde nos enteramos de que una resurrección limitada tendrá lugar, la exanastasis o la superresurrección o la primera resurrección, que es para los vencedores exclusivamente. Podemos, por lo tanto, relacionar esta resurrección con el esclavo hebreo que era liberto, que volvería para tener la oreja cosida a la puerta de Cristo. Esos vencedores vuelven y digamos que dejan la oreja cosida a la puerta de Cristo. Un esclavo de este tipo tiene la ley escrita en su corazón, por lo que viene libremente, motivado por el amor, a hacer la voluntad del amo. El trabajo por hacer en ese milenio es enseñar la palabra de Dios a las naciones de una manera mucho más grande que lo que se ha visto en los últimos años, en los últimos 6000 años, ¿no? Isaías 2 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, que Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque la ley saldrá de Sión y la palabra del Señor de la nueva Jerusalén. Supongo que es como la nueva Jerusalén, aunque aquí en este texto no sé, porque Sión pienso yo que debería ir con acento, no sé por qué está sin acento, lo miré y así aparece también en la Biblia del Jubileo, en la New American Standard Bible. Ya saben que Sión sin acento se refiere a la vieja Sión, a la ciudad, al monte de Sión, de la vieja ciudad donde David habitó y donde está el templo, y Sión con acento hace referencia a la Nueva Jerusalén, al monte Hermón, que es el monte de Sión, según nos dice Deuteronomio. Bien, digo, y juzgará, mediar en las disputas entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos y martillarán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas.
no alzará espada nación contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra. A ver si se acaba esto de que hasta los presidentes que prometen acabar con las guerras, como Donald Trump, ¿no? Por ejemplo, resulta que mientras están negociando, además, va y bombardea Irán, ¿no? Una cosa tremenda, a mí me ha defraudado profundamente porque tenía alguna esperanza, no, nunca lo he visto como perfecto, sino muy bocón y muy soberbio, muy altivo, pero bueno, tenía muchas cosas buenas y su programa era muy bueno, ¿no? De hecho, lo que llaman el maga famoso, pues ha quedado desilusionado y veremos a ver si después de esto levanta la cabeza y gana las elecciones de mitad, ¿no? Pues parece ser que todavía no era el tiempo de forjar las espadas y los tanques en rejas de arado y en podaderas para las viñas y para en los jardines, ¿verdad? Parece que eso todavía nos espera, tenemos que esperar un poquito más de tiempo, no mucho, pero un poquito más porque eso ya está ahí a la puerta. Dice, no alzará espada nación contra nación y nunca más se adiestrarán para la guerra. Dios bendito, cuando veamos eso, qué maravilla tiene que ser vivir en el milenio, ¿verdad? Y más aún vivir en el milenio con el cuerpo glorificado y gobernando con Cristo. Bien, en otras palabras, Dios tiene la intención de establecer un gobierno que Daniel 2:35 conoce como el reino de piedra, que crece con el tiempo hasta que llena toda la tierra. Es un monte, pero en realidad es una cordillera que se va extendiendo. ¿Por qué? Porque hace referencia a que el reino de Dios va a ir copando nación tras nación, llenándolas de su gloria como las aguas cubren el mar, hasta que al final del milenio ya todas las naciones estén bajo Jesucristo y sus vencedores. Jesucristo juzgará a las naciones como presidente del Tribunal Supremo y bajo la autoridad de él. Los santos han de juzgar al mundo. Primera de Corintios 6:2. Decíamos lo de la piedra, que es la piedra que golpea los pies de la estatua de hierro y barro famosa de Nabucodonosor y la muele a polvo. ¿Por qué es movida? Por los pies precisamente. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Aquí ya no es como en Isaías del que anuncia, sino de los que anuncian la paz. Y esos son la piedra, el arnion, ¿verdad? Que es la cabeza con los vencedores golpeando en esta etapa final, ¿no?, de los tiempos, esos pies de hierro y barro de Babilonia. Los vencedores están llamados a gobernar y juzgar al mundo, no a condenar al mundo, sino para mediar en las disputas de acuerdo con la ley justa que se ha escrito en sus corazones. También se les llama para enseñar la ley porque revela las formas de Dios, su mente y su corazón, sus caminos, cómo actúa Él. De esta manera se establecerán las leyes y la cultura del reino en todo el mundo, hasta que todas las naciones sean conformadas a la imagen de Cristo. Esos vencedores son los que aprendieron a amar a su amo durante el tiempo que fueron esclavos de Jesucristo. Durante su vida en la tierra llegaron a amar los caminos de Dios hasta el punto en que su ley estuvo escrita en sus corazones. Esto es lo que los calificó para regresar como esclavos perpetuos que se ataron o se cosieron a la puerta de Cristo por el oído. ¿Sí? Empezaron a escuchar la voz de Dios. No escucha la voz de Dios. Algunas veces la escuchamos en Pentecostés, pero es porque no la escucha porque su oreja no ha sido cosida todavía. Usted no se ha convertido, digamos, en un esclavo perpetuo. Es cuando empezamos a oír con claridad la voz de Dios, es cuando morimos a la carne y cruzamos del otro lado y se abren nuestros oídos. Empezamos a escuchar al rema viviente. Antes tenemos la palabra externa, pero ahora tenemos el rema viviente, la palabra encarnada en nuestros corazones. Esto es lo que los calificó para regresar, repito, como esclavos perpetuos que se ataron a la puerta de Cristo por el oído, por lo que podrían ser elevados a la plena filiación y hacer las obras de su Padre, así como las hizo Jesús.
En otras palabras, su trabajo o su obra será hacer frente a las naciones que aún no conocen a Dios ni su ley. Este milenio sabático será el mejor tiempo de evangelización mundial que el mundo haya visto jamás. No va a estar centrado en la vieja Jerusalén ni en la antigua Sion, porque Hebreos 12:22 dice, por eso decía que no es la antigua Sion, sino la nueva Sion, el monte Hermón, el monte de la transfiguración. Pero vosotros, dice, habéis llegado al monte Sión, dice en Hebreos, tipificado por el monte Hermón llamado Sión, ¿verdad? Que en Deuteronomio 4:48 es donde se dice que el monte Hermón es el monte Sión. Y a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial tipificada por Sara en Gálatas 4:26 y a miriadas de ángeles. Por eso, aunque ese texto de Isaías, que diríamos antes, Sión venía sin acento, sin embargo, Hebreos sí que aparece con acento, por lo tanto, se está haciendo referencia a Isaías, no al viejo Sión, que esperan los judíos, los cristianos sionistas y los sionistas, sino a la nueva Jerusalén, al nuevo Sión. Estos esclavos hijos, son esclavos hijos, han llegado a ser hijos, primera etapa como siervos, como esclavos y después como hijos, porque han alcanzado la madurez. Primero estamos bajo ayo, después alcanzamos la madurez, la plena filiación. No solo juzgarán al mundo, estos esclavos hijos vencedores, sino que también tendrán que relacionarse con el resto de la Iglesia, porque habrá muchos creyentes cristianos que no calificarán para la filiación en la primera resurrección, no solo muchos, sino la gran mayoría. Y deberán esperar a la resurrección general para recibir su herencia. Jesús mismo dijo que habría muchos creyentes que serían levantados de entre los muertos, al mismo tiempo que los no creyentes se levantaran. Juan 5, 28 al 29. He hablado de ello con más detalle en mi libro El propósito de la resurrección. Hay un versículo también que dice: y el que no estaba escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que hay gente en esa resurrección, en la segunda resurrección, en la resurrección general, que efectivamente está inscrito en el libro de la vida. Es decir, que son creyentes que no han madurado. Tendrán que estar un tiempo en las tinieblas de afuera antes de poder entrar a la nueva Jerusalén como vencedores, en la plena madurez. Bien, he hablado, dice el doctor Jones, de ello con más detalle en mi libro El propósito de la resurrección, que como saben, lo pueden descargar. No sé si está grabado en el canal, ya no me acuerdo, creo que no, pero por si acaso ustedes lo pueden buscar, ya saben dónde. Los esclavos liberados, o simplemente ponen el título en el canal y a ver si les sale algo. Los esclavos liberados y sus esposas, siguiente epígrafe. La ley de esclavos perpetuos habla con más detalle de esto en Éxodo 21, a pesar de que Moisés no dice nada de ello en su cuarto discurso de Deuteronomio 15. Estos datos en relación con los dos tipos de relaciones de matrimonio que Dios reconoce en la ley se dan en Éxodo 21 del 2 al 6. Éxodo 21 del 2 al 6. Matrimonio tipo Agar y matrimonio tipo Sara. Muchos tendemos a pensar que Abraham solo tenía una esposa que era Sara y que la otra era una concubina, ¿no? Sí, era una esclava, pero era hija de una princesa egipcia, ¿verdad? Que se le había dado, una de las hijas de Faraón, de las muchas que tendría, de entre sus muchas esposas, y se la dio a Abraham. Pero Abraham, luego Sara se la entregó a él como esposa. Entonces hay un matrimonio tipo Sara, que está calificando esos matrimonios que no han alcanzado la madurez, donde la esposa todavía tiene que someterse al marido en obediencia. Y luego está el matrimonio tipo Sara, el de la libre, es que donde los dos esposos han llegado al mutuo acuerdo, están en plena madurez con el Señor, los dos están en la madurez y ya pueden formar un matrimonio tipo
Sara, donde la autoridad es irrelevante, porque uno es el testimonio del otro, el doble testigo, y ambos están de acuerdo, ambos saben esperar al Señor, al que les hable a los dos, y entonces toman las decisiones en conjunto. Eso, por supuesto, hace irrelevante la autoridad. Si compras, dice Éxodo 21, el versículo 2 en adelante, si compras un esclavo hebreo, 6 años servirá, pero en el séptimo saldrá como un hombre libre, sin pago. Si viene solo, saldrá por sí solo. Si él es marido de una mujer, entonces su mujer saldrá con él. Si su amo le hubiese dado mujer y ella tiene con él hijos e hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Perdón, mosquito. Pero si el esclavo dice claramente, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré como un hombre libre, entonces su amo lo traerá a Dios, en este caso dice, es decir, al juez que representa a Dios, lo traerá a Dios, entonces aquí tendría que ser con minúscula, al juez que representa a Dios, entonces él lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta, y su amo le horadará la oreja con un punzón o lezna y será su siervo para siempre. Bueno, recordarles que ese libro de matrimonio tipo Agar y tipo Sara o matrimonio de antiguo y nuevo pacto ya lo tienen también grabado en este canal. Pueden descargar también si quieren y lo tienen grabado en vídeo en este canal. Voy a mirar ese Dios a ver si es realmente con mayúscula o con minúscula. Un segundito. Bueno, pues resulta que la New American Standard Bible, la Biblia de las Américas creo que es también, parece que dice Dios con mayúscula. Sin embargo, la Reina Valera y la Biblia del Jubileo de Martin Stendhal, pues dicen los jueces, ¿no? Así que yo creo que lo que encajaría mejor es Dios porque se refiere al juez o a los jueces, los dioses, ¿no? Lo traerá a Dios, es decir, al juez que representa a Dios. Bueno, yo creo que se podría poner también con mayúscula, ¿ves? Con eso que hemos puesto entre corchete que representa a Dios, sería, claro, se entiende que es llevarlo ante el representante de Dios. En fin, como ustedes lo quieran, lo vamos a dejar como lo ha puesto el doctor Stephen Jones. Y bueno, ahí les queda el comentario, ustedes lo hacen como ustedes quieran. Entonces se lo hará llegar a la puerta o a la jamba de la puerta y su amo le horadará la oreja con un punzón o lezna y será su siervo para siempre. El esclavo perpetuo que ama a su amo y no quiere dejarlo, porque está mejor con él que fuera, ¿no? Que sin servirle a él. Aquí vamos a ver más detalles acerca de esta ley que Moisés especifica en Deuteronomio 15. El esclavo puede tener mayor motivo que simplemente su amor por el maestro, el maestro de esclavos, el amo. También puede ser porque él ama a su esposa e hijos y no los quiere dejar allí. Entonces, aparte de que ama a su amo, puede que tenga otros motivos. A primera vista podemos ser horrorizados ante la perspectiva de que se ha puesto en libertad mientras que tiene que dejar a su mujer y a sus hijos esclavizados. Esto requiere una explicación. La primera pregunta que se plantea es ¿por qué el hombre debe ser liberado después de 6 años, pero no la mujer y los hijos de él? ¿Es que no tienen los mismos derechos a ser libres e incluso el derecho a volver a tener una oreja cosida a la puerta? A volver y tener una oreja cosida a la puerta? Sí, por supuesto, Moisés les otorga este derecho en Deuteronomio 15:17. Y también has de hacer lo mismo a tu sierva, dice Deuteronomio 15:17. Así que, ¿por qué la esposa de este esclavo no es puesta en libertad junto a él? ¿Qué es lo que no la hace elegible para la liberación después de 6 años de trabajo? Hay dos posibilidades, dice el doctor Josh. Uno, que sea una esclava extranjera.
tal vez después de haber sido tomada en contra de su voluntad en tiempo de guerra. O dos, que ya sea una esclava perpetua. Que ya antes que su marido ya se había hecho una esclava perpetua, luego este esclavo llegó allí, pues el amo se la entregó como esposa y entonces pues así se produjo la situación. La primera posibilidad puede ser disputada por razones de la igualdad de trato a los extranjeros que se han convertido en ciudadanos de Israel y que por lo tanto se espera que celebren las fiestas y sigan la ley de Dios junto con todos los demás israelitas. Como un tipo profético, una mujer entra en la nación en contra de su voluntad, por lo que la ley aún no está escrita en su corazón. Una sirvienta extranjera en tales condiciones puede ser contrastada con una sirvienta hebrea, es decir, que no es lo mismo, que ya tiene la ley, mientras que la extranjera no la tiene. La segunda posibilidad es que ella ya hubiera sido puesta en libertad después de un tiempo previo de 6 años de servidumbre y regresara como sierva perpetua. Esa es la otra posibilidad. En tales condiciones, la autoridad de su amo tiene prioridad sobre la autoridad de su marido. Si regresa después de haber sido puesto en libertad, sería puesta en libertad y la oreja es clavada en la puerta, ahora está refiriendo al marido. Después de haber sido puesto en libertad y la oreja es clavada en la puerta, entonces él y su esposa pueden permanecer juntos, porque están igualmente uncidos juntos, teniendo en común los oídos abiertos. Ambos ya, y además estarían en el matrimonio tipo Sara que hemos dicho, tipificando eso, del empezar a escuchar al Señor. Dos clases de relaciones de matrimonio. Vamos a ver lo que decíamos antes, matrimonio de antiguo y nuevo pacto. Siguiente epígrafe. Toda esta cuestión gira en torno a la ley de Dios que reconoce dos tipos de matrimonio. Uno es el matrimonio de una esclava y otro el matrimonio de una mujer libre. La ley los trata de manera diferente, ya que esto profetiza de dos relaciones diferentes que la esposa de Cristo puede tener con el marido. Hace años, cuando empecé a contemplar esta distinción, yo no lo entendía, dijo el doctor Jones. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo leí, digo, bueno, ¿cómo? Le decía al doctor Jones. ¿Cómo puede decir que tuvo dos esposas? Y entonces él me dijo el versículo y fui y digo, efectivamente, dos esposas. Yo también estaba equivocado. Dice, después de leer, el doctor Jones, después de leer Éxodo 21 del 2 al 6, froté mis ojos y le dije a Dios, ¿qué es esto? Sin duda esta es una de las peores leyes en la escritura. Dios respondió inmediatamente con una simple declaración. Abraham tuvo dos esposas. De pronto comprendí y entonces vi la profecía y la sabiduría inherente a esta ley que estamos viendo. Las dos esposas de Abraham eran Agar y Sara, una era una esclava y la otra era libre. Pablo dice en Gálatas 4:22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. La sierva, dice Pablo, es el antiguo pacto que corresponde a Agar. Es a la vieja Jerusalén que está en esclavitud con sus hijos. La mujer libre es el nuevo pacto que corresponde a Sara. La ley establece el derecho de Dios de tratarlas de manera diferente, ¿no? Así como Agar no podía dar a luz al heredero, también pasa con cualquiera cuya relación con Dios se basa en el antiguo pacto, es decir, todavía no ha llegado al nivel de un esclavo perpetuo que se le ha abierto el oído y que permanece en la casa como hijo. Por el contrario, así como Sara fue llamada para traer la semilla prometida que iba a heredar todas las cosas, así también pasa con los que son del nuevo pacto. Por lo tanto, Pablo dice en Gálatas 4:31, así que hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de las libres, ¿se entiende? Somos vencedores. Cuando uno
todavía está bajo ayo, es como un siervo, está bajo ayo, no ha alcanzado, ¿no? Vosotros sois a mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Una cosa es ser siervo, otra es llegar a ser amigo, ¿no? El plan divino, en el plan divino, Dios se casó con Israel en el monte Sinaí. La relación de Israel con Dios se correspondió con una relación tipo Agar, y por lo tanto la relación de pacto, aunque legal, no podía producir ningún heredero del reino. Había un remanente de Israel, sin embargo, que se había elevado por encima del antiguo pacto. En Romanos 11, Pablo habla de un pequeño remanente de gracia en los días de Elías, no más de 7.000 en ese momento. Ese es el remanente. Y de hecho, pues mientras no hemos llegado a ese nivel, lo que hacemos es engendrar moabitas, ismaelitas, amonitas, pero no realmente engendramos, digamos, creyentes maduros, creyentes perfectos, ¿no? Sino que estamos todavía imperfectos, por lo tanto engendramos de manera imperfecta. Estamos en la etapa de siervos, no en la etapa de hijos, de la adopción, de la filiación, de la udiotesia, o algo así se dice en el griego, o uidotesia. Bien, este remanente de gracia tenía la ley escrita en sus corazones, mientras que la mayoría no la tenía. Este remanente escuchó y obedeció la voz de Dios, y la ley fue una revelación para ellos. Este remanente de gracia se correspondía con el esclavo que había aprendido a amar a su amo y ya había decidido regresar en el 7.º año para tener la oreja cosida a la puerta. Por eso los vencedores regresan en el 7.º milenio, para estar cosida a la puerta y gobernar con Cristo. Nosotros también debemos seguir su ejemplo, pero muchos otros no tienen la ley escrita en sus corazones. Lamentablemente, aunque estamos en la época del Antiguo Pacto, la mayoría de la Iglesia vive según el Antiguo Pacto, haciendo obras muertas para Dios, en lugar de dejar que Dios haga las obras. Trabajando para Dios en lugar de dejar que Dios trabaje para sus hijos y haga las cosas por sus hijos, como es lo natural, los papás haciendo para los hijos, no los hijos para el Papa. Pero muchos otros no tienen la ley escrita en sus corazones, tampoco se deleitan en hacer su voluntad, es decir, obedecer su ley. Romanos 2:18, no se quieren someter al bautismo de fuego, no quieren obedecer 100%, no, ¿para qué tanto? A mí me acuerdo que un pastor una vez me dijo, ¿para qué tanto? ¿Por qué quieres llegar a tanto, no? A lo largo de los 6.000 años de historia, algunos hombres y mujeres se han convertido en vencedores, pero es solo al final de este periodo de tiempo cuando tendrán la oportunidad de retornar en este nivel profético. Cuando lo hagan, todos los vencedores volverán al mismo tiempo como un solo cuerpo para cumplir con la ley de los esclavos perpetuos. Volverán no solo por amor a su amo, sino también por amor a la esposa y los hijos que su amo les ha dado, que no han madurado. ¿Cómo funciona esta profecía de los vencedores? La profecía opera en al menos dos niveles, dependiendo de si tenemos en cuenta a la esposa como una extranjera o como una esclava perpetua. Se está refiriendo a la Iglesia en general. Consideremos en primer lugar a la extranjera en oposición a una hebrea. Agar era una extranjera, pues era egipcia, como expliqué en mi comentario sobre Hebreos. El término hebreo significa literalmente un inmigrante, uno que cruza de un lado a otro. El libro de Hebreos nos dice cómo inmigrar del antiguo pacto al nuevo. Un hebreo también significa ver o manifestar filiación, porque está escrito allín, que quiere decir ojo, seguida por, está escrito con las letras ayin y la letra bar, ¿no? Que significa la ayin ojo y la bar hijo. Ojo, hijo. Espiritualmente hablando, todos los creyentes comienzan en una relación tipo Agar con Cristo, aprenden a escuchar y obedecer antes de madurar para una relación tipo Sara. Históricamente Moisés estableció a Israel en un pacto antes de Cristo, pero todos se suponía que maduraran en creyentes del nuevo pacto como Sara.
En otras palabras, empezamos como extranjeros y luego por la fe ganamos la ciudadanía en el reino como esclavos de Jesucristo. Al final del año 6000, los que tienen la ley escrita en sus corazones retornarán, como los hijos manifestados de Dios, los vencedores. Pero a estos vencedores también se les ha dado una esposa que es todavía una esclava. Esta esclava es Agar, la cual en un nivel es el resto de la Iglesia, porque la mayoría de los creyentes parecen incapaces de elevarse por encima de su relación servil con el amo. Siguen siendo siervos, no han llegado a ser amigos. En otras palabras, la ley no ha sido escrita en sus corazones como pretende el nuevo pacto. Los vencedores son entonces llamados a enseñarles a ellos y a todas las naciones, es decir, a esa iglesia que no ha madurado todavía, a ellos y a todas las naciones, las leyes de Dios, para que ellos también puedan entrar en una relación de nuevo pacto con su amo, llegar a cruzar el Jordán, morir a la carne y entrar a la filiación. Los vencedores aman a la Iglesia, a sus hermanos en la fe, y esto es parte de la motivación profética para su retorno como hijos manifestados de Dios. Como hijos de Dios tienen mayor capacidad para atender y enseñar a la mujer esclava para que al final ella también pueda ser puesta en libertad por llegar a poder oír la voz de Dios y regresar como una hija de Dios. Bueno, ¿son hijos de Dios entonces los creyentes de nivel de Pascua y Pentecostés? Pues sí son hijos de Dios, aunque a nivel de siervos, pero no han madurado, no han llegado a la edad de la filiación donde reciben el anillo de sello del Padre, comparten la autoridad del Padre, obran en nombre del Padre, decretan en nombre del Padre. Por eso, pues no quiere decir, no lo tomen en el sentido peyorativo que solo son hijos los vencedores. Los otros son hijos, pero a nivel de siervos, bajo ayo. Bien, el segundo punto de vista de este proceso es cuando consideramos que la esposa del hombre representa a un vencedor. En este caso, hay que ver a la esclava como alguien que ya había tenido su oreja cosida a la puerta final de un ciclo anterior de 6 años. Como esclava perpetua, ella está bajo una autoridad superior a la de su marido y por esta razón no puede irse con él. Si él quiere quedarse con ella, él también tiene que probarse a sí mismo como un vencedor para volver a tener su oreja cosida a la puerta. Para volver y tener su oreja cosida a la puerta. Bien, pues esto es lo que teníamos para hoy. La próxima vez que abordemos este libro de Deuteronomio, que ya será la semana entrante, veremos el capítulo 8, la ley de los primogénitos. Y como les dije, para el viernes, pues vamos a ver de la leche de la palabra de Dios, estamos en la segunda sección del arrepentimiento. Y veremos la parte 1 y la parte 2 que les anuncié al comienzo del vídeo. Bueno, pues no me queda más que darles gracias por acompañarme hasta aquí, a los que hayan llegado al final del vídeo, pedir al Señor que los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que no queramos bendecir a los que no han llegado hasta el final del vídeo, a ellos también, pero no se enteran porque cuando yo digo esto no han llegado hasta aquí. Bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, decir que también, por lo menos, aunque no haya llegado al final del vídeo, pues ya saben dónde tienen los recursos. Y quiera Dios que algún día el Señor les dé la suficiente hambre y sed de madurez como para querer mamar a fondo esta palabra de Dios hasta que se encarne en su corazón. Esta palabra vista bajo la luz de tabernáculos. Bueno, pues emplazándoles entonces hasta el viernes. Hasta entonces, pasen.